El calor de Miami era una cosa viva, una presencia húmeda y pesada que se pegaba a la piel y hacía brillar el asfalto del Design District. Pero al otro lado del impecable cristal de Vanguard Motors, el mundo era otro. Adentro reinaba un silencio casi sagrado, un ambiente de laboratorio donde el aire olía a una mezcla costosa de cuero nuevo y aceite sintético. Los pisos de epoxi blanco reflejaban las luces LED del techo, creando halos celestiales alrededor de los Ferraris, Porsches y Lamborghinis que descansaban como deidades metálicas en sus pedestales. Cada herramienta colgaba en su lugar exacto en paneles de acero cepillado. Cada superficie estaba libre de la más mínima mota de polvo. Era un templo dedicado al lujo y la perfección, un universo hermético y controlado que repelía el desorden y la imperfección del mundo exterior con una frialdad casi agresiva. Allí, de pie en la acera gris, se encontraba Héctor Vega, un hombre de 65 años cuya apariencia era el opuesto absoluto de todo lo que el taller representaba. Su ropa estaba gastada, su barba descuidada y su cuerpo encorvado por el peso de los años vividos a la intemperie. Sin embargo, había una extraña dignidad en su postura. Sus ojos, increíblemente lúcidos, estaban fijos en un Ferrari clásico de color rojo sangre, visible a través del escaparate. No miraba el auto con la codicia de quien desea poseerlo, sino con la familiaridad de un viejo amigo. Después de varios minutos, se acercó a la entrada abierta y, con una voz ronca pero firme, se dirigió a dos mecánicos jóvenes que charlaban con arrogancia. «Disculpen», dijo, «yo entiendo de estos motores. Déjenme echar un vistazo, solo por un plato de comida». La respuesta no fue una negativa, sino algo mucho más cruel. Los dos jóvenes estallaron en una carcajada aguda y despectiva que rebotó en las paredes inmaculadas del taller, atrayendo las miradas de los demás empleados. Uno de ellos, secándose una lágrima de risa fingida, se acercó a Héctor y lo miró de arriba abajo con desprecio. «Vuelve a la basura, viejo», espetó su voz goteando veneno. «Tus manos sucias no tocan ni la llanta de esta máquina». La frase quedó suspendida en el aire, tan afilada como un trozo de vidrio roto. Héctor no respondió. No hubo ira en su rostro, solo una capa de dolor que se asentó sobre sus facciones como un velo. Bajó la mirada hacia sus propias manos, callosas y sucias, pero con dedos largos y ágiles, y por un instante pareció que el mundo entero se había detenido en ese gesto de humillación silenciosa. Desde su oficina acristalada en el segundo piso, Javier Rojas lo vio todo. Observó la burla de sus empleados con una creciente náusea, un disgusto que le era familiar en el vacío de su éxito, pero no fue la crueldad lo que rompió su apatía. Fue la mirada de Héctor cuando levantó el rostro por última vez antes de darse la vuelta. En esos ojos no solo había una tristeza profunda, sino algo más, un conocimiento inquebrantable, una certeza tranquila que Javier reconoció como un eco de su propio pasado. Vio en la mirada del anciano la misma pasión pura por la mecánica que él había enterrado bajo capas de contratos, balances y trajes de diseñador. Fue en ese instante de profunda injusticia que una historia increíble comenzó a nacer. Si relatos como este te conmueven, considera suscribirte para que podamos seguir compartiendo viajes de dignidad y segundas oportunidades. Javier bajó las escaleras con una determinación que no había sentido en años, cada paso resonando en el silencio tenso que se había apoderado del taller. Ignoró las miradas de incredulidad y desaprobación de sus empleados, sus rostros una mezcla de sorpresa y desdén. Se detuvo frente a Héctor, quien todavía estaba paralizado en el umbral, con la humillación pesando sobre sus hombros encorvados. Javier no dijo una palabra a sus mecánicos. En su lugar, se dirigió directamente al anciano, su voz tranquila pero firme, cortando el aire espeso. «Usted», dijo,
haciendo un gesto con la cabeza hacia el interior del taller, un santuario al que Héctor nunca habría soñado entrar. «Venga conmigo. Quiero que me muestre qué es exactamente lo que ve en ese motor». El gesto fue una declaración, un desafío no para Héctor, sino para todo el universo de apariencias que él mismo había construido. Una vez dentro, el contraste entre Héctor y el entorno se hizo aún más doloroso. Sus zapatos rotos dejaban una leve marca de polvo sobre el inmaculado piso de epoxi blanco. Sin embargo, en cuanto se paró frente al Ferrari clásico, toda su fragilidad pareció desvanecerse, reemplazada por una concentración casi reverencial. Javier repitió su pregunta, esta vez en un tono más suave. «¿Qué le ve?» Héctor no respondió de inmediato. Se inclinó y sus ojos, increíblemente claros, recorrieron las líneas del motor como si estuvieran leyendo un texto sagrado. «El ralentí», susurró finalmente, su voz ronca por el desuso. «Es casi imperceptible, pero el cilindro 6 tiene una ligera arritmia. No es la bujía ni la inyección, es la válvula de admisión. No asienta perfectamente, vibra una fracción de milímetro a altas revoluciones. Por eso pierde potencia en la cuarta marcha». Javier se quedó sin palabras. No era solo que el diagnóstico fuera correcto, era la forma en que Héctor lo había descrito, con una intimidad poética que iba más allá de la simple mecánica. En ese instante, Javier no vio a un desamparado, sino el fantasma de su propio padre, un hombre que podía diagnosticar un motor con los ojos cerrados, guiado solo por el sonido y la vibración. Recordó el olor a grasa y metal de su infancia, la alegría pura de desarmar un carburador en el pequeño taller familiar, mucho antes de que se convirtiera en Vanguard Motors. Había cambiado esa pasión tangible por balances financieros y reuniones corporativas. Y de repente, el peso de esa mala transacción le aplastó el pecho. Se dio cuenta de que el vacío que sentía no era por falta de éxito, sino por la ausencia de ese propósito genuino. Movido por un impulso que no entendía del todo, una mezcla de nostalgia, culpa y una desesperada necesidad de conectar con algo real, Javier tomó una decisión que sacudiría los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. Se giró hacia Héctor, quien lo miraba con una mezcla de cautela y esperanza. «Muy bien», dijo Javier, su voz resonando con una autoridad renovada. «Nadie aquí ha podido solucionar ese problema en 2 semanas. Si usted puede arreglarlo, tendrá un trabajo y un lugar donde dormir esta noche». La declaración cayó como una bomba en el taller. Los mecánicos jóvenes que se habían burlado de Héctor ahora lo miraban con una mezcla de odio y desconcierto. El mecánico jefe, un hombre orgulloso y territorial, apretó la mandíbula viendo la decisión de su jefe como una afrenta personal. Héctor miró sus propias manos. Estaban sucias, sí, y los nudillos estaban hinchados por la artritis, pero lo que más le dolió fue ver cómo temblaban. No era por el frío ni por el hambre, sino por el miedo. Hacía más de 20 años que no tocaba un motor de esa categoría, desde el día en que el rugido de un motor se había convertido en el sonido de la tragedia. El olor a aceite y gasolina ya no era el perfume de su pasión, sino el eco de todo lo que había perdido. La oferta de Javier era un salvavidas, pero también una puerta a un pasado que había intentado enterrar bajo capas de olvido y silencio. Aceptar significaba enfrentarse a los fantasmas que lo habían perseguido por las calles durante décadas. Es en momentos como ese, cuando el pasado y el futuro se enfrentan en una sola decisión, que una vida puede cambiar para siempre. Si crees en el poder de estas encrucijadas, tu suscripción nos ayuda a seguir contando historias de valientes que se atrevieron a dar el siguiente paso. Tras una larga pausa que pareció contener el peso de 2 décadas, Héctor asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible. Javier le indicó un carrito de herramientas
y el anciano se acercó con una lentitud deliberada. Sus dedos, largos y sorprendentemente ágiles, rozaron el acero frío de las llaves y los destornilladores como un músico reencontrándose con su instrumento. Eligió unas pocas herramientas con una seguridad que contrastaba con su apariencia frágil. No hubo vacilación. Se inclinó sobre el compartimento del motor del Ferrari, y el mundo exterior pareció desaparecer para él. Solo existían el metal, los cables y el complejo corazón de la máquina. Sus movimientos eran económicos y precisos, una danza silenciosa de experiencia y memoria muscular que dejó a los demás mecánicos observando en un silencio atónito, incapaces de conciliar al hombre que veían con el mendigo que habían humillado. La hostilidad en el taller, sin embargo, era palpable. El mecánico jefe, cuyo nombre era Ricardo, no podía soportar la idea de que un vagabundo pudiera tener éxito donde él y su equipo habían fracasado. Comenzó un sabotaje sutil y cruel. Una llave de torsión específica que Héctor necesitaba desapareció misteriosamente del carrito. Alguien, accidentalmente, derramó un poco de aceite cerca de su área de trabajo, creando un peligroso resbalón. Los susurros lo seguían a cada paso, frases venenosas lanzadas en voz baja, diseñadas para quebrantar su concentración y su espíritu. «Mira al mago», decían con sarcasmo. «Cree que puede resucitar a los muertos». Héctor fingía no oír, pero cada palabra era una pequeña piedra que se sumaba a la carga que ya llevaba. Javier notó la tensión y el sabotaje casi de inmediato. Vio la frustración controlada en el rostro de Héctor cuando buscaba la herramienta perdida y la sonrisa maliciosa en el rostro de Ricardo. En lugar de una confrontación pública, optó por un gesto de apoyo silencioso. Salió del taller y regresó con una botella de agua fría y un sándwich que le ofreció a Héctor. «Tómese un descanso», le dijo en voz baja para que solo él pudiera oír. «No les haga caso. Concéntrese en el motor. Es lo único que importa aquí». Héctor aceptó la comida con una gratitud que no necesitaba palabras. En ese simple acto de humanidad se forjó el primer hilo de un vínculo improbable. Una alianza silenciosa entre dos hombres de mundos opuestos, unidos por el lenguaje universal de los motores. Durante uno de esos breves descansos, sentado en un taburete en un rincón apartado del taller, Héctor comenzó a abrirse, apenas un poco. Con la mirada perdida en el recuerdo, le contó a Javier fragmentos de su vida en Cuba. Habló de los autos clásicos americanos que mantenía vivos con pura inventiva, de las carreras improvisadas en el malecón al atardecer. Mencionó un nombre, Isabella, y sus ojos se nublaron de un dolor tan profundo que Javier sintió la necesidad de desviar la mirada. Habló de un circuito, de una curva traicionera y de una lluvia torrencial. No dio todos los detalles, pero las piezas del rompecabezas formaron una imagen devastadora. Un accidente fatal que no solo le había costado a su familia, sino que también había destrozado su alma, llevándolo a un exilio autoimpuesto del mundo que amaba. La presencia de Héctor no tardó en causar problemas más allá de la hostilidad interna. Un día, uno de los clientes más importantes de Javier, un magnate inmobiliario con una colección de autos que valía millones, llegó sin previo aviso. Vio a Héctor con su ropa gastada y su aspecto descuidado, trabajando en otro vehículo, y su rostro se contrajo en una mueca de asco. Se dirigió a la oficina de Javier y la amenaza fue directa. «No sé qué clase de obra de caridad estás dirigiendo aquí, Rojas, pero si ese hombre sigue en tu taller cuando vuelva mañana, mi colección entera se va a otra parte». La presión era inmensa. Perder a ese cliente podría significar un golpe financiero devastador para el negocio. Defender lo que es correcto frente a un mundo que solo ve números y apariencias es un acto de rebeldía silenciosa. Apoyarnos con tu suscripción es una forma de mantener viva la llama de estas narrativas, donde el valor humano triunfa sobre el prejuicio.
Además de las presiones externas, la propia fragilidad de Héctor se convirtió en un obstáculo. Los años de mala nutrición y de dormir a la intemperie habían dejado cicatrices invisibles en su salud. Una tarde, mientras se esforzaba por ajustar una pieza en un ángulo difícil, sufrió un ataque de tos violento y prolongado que lo dejó sin aliento, apoyado contra el auto, con el rostro pálido y sudoroso. Javier corrió a su lado, preocupado. Por primera vez, vio más allá del mecánico legendario y del hombre herido por el trauma. Vio a un anciano vulnerable cuyo cuerpo estaba empezando a rendirse. La urgencia de la situación se intensificó. No solo se trataba de reparar un auto o de demostrar un punto. Se trataba de darle a este hombre una oportunidad real de sanar antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de todo, el trabajo en el Ferrari avanzaba. Cada día, Héctor desvelaba una capa más del problema, trabajando con una paciencia y una intuición que parecían casi sobrenaturales. Limpió, calibró y ajustó cada componente del cilindro 6 con un cuidado meticuloso. Javier pasaba cada vez más tiempo en el taller, no como el dueño, sino como un aprendiz, observando fascinado. Estaba redescubriendo la belleza de la mecánica a través de los ojos de Héctor, el arte que se escondía debajo de la grasa y el metal. La tensión en el taller seguía presente, pero ahora estaba teñida de una curiosidad a regañadientes. Incluso Ricardo observaba desde la distancia, incapaz de negar la maestría que estaba presenciando. Al final de la semana llegó el momento de la verdad. Héctor, con las manos firmes, se deslizó en el asiento del conductor, giró la llave, y el motor cobró vida. No hubo toses ni vibraciones, solo un ronroneo perfecto, profundo y estable. Un sonido de pura potencia y armonía. El sonido perfecto del Ferrari fue un triunfo momentáneo, una breve tregua antes de la verdadera tormenta. La crisis llegó en la forma de un McLaren F1, una leyenda de la ingeniería automotriz y la joya de la corona de la colección de un cliente multimillonario, el mismo que había amenazado a Javier. El auto tenía un fallo eléctrico fantasma, un problema intermitente que había derrotado a los mejores especialistas del estado. Durante una semana, el equipo de Ricardo lo desarmó y rearmó sin éxito, mientras el cliente, un hombre con el poder de destruir reputaciones con una sola llamada, aumentaba la presión con amenazas de una demanda que significaría la quiebra de Vanguard Motors. La desesperación se apoderó del taller, un veneno frío que ahogaba el olor a cuero y aceite. Javier vio el imperio que había construido desmoronarse, no por un error de cálculo financiero, sino por un fantasma en los cables de una máquina. En el punto más bajo de su desesperación, con sus mecánicos derrotados y el plazo del cliente a punto de expirar, Javier caminó a través del taller. Ignoró las miradas de su equipo y se detuvo frente a Héctor, que estaba limpiando silenciosamente las herramientas que había usado en el Ferrari, ajeno al pánico que lo rodeaba. En un gesto que silenció todo el lugar, Javier le extendió el llavero del McLaren. No era una orden, ni siquiera una petición. Era un acto de fe ciega, una rendición total. Héctor, dijo, su voz apenas un susurro cargado con el peso de todo lo que estaba en juego. Mi equipo dice que este auto está embrujado. Yo no creo en fantasmas, pero después de verte trabajar, creo que empiezo a creer en los milagros. Por favor. Era la confesión de un hombre que había perdido el control y que ahora depositaba su futuro entero en las manos del vagabundo que casi deja que expulsen. Héctor no conectó ningún ordenador de diagnóstico. No consultó ningún manual. Durante horas se sentó en el asiento del conductor con los ojos cerrados, pidiéndole a Javier que intentara arrancar el motor una y otra vez. Escuchaba el clic casi inaudible de los relés, el zumbido de la bomba de gasolina.
el silencio eléctrico donde debería haber vida. Luego, con una paciencia infinita, comenzó a seguir los arneses de cables con la punta de sus dedos, no como un técnico, sino como un ciego leyendo braille. Sentía la tensión del cobre, la textura del aislante, buscando una anomalía que no aparecía en ningún escáner. Los mecánicos lo observaban desde la distancia, su burla inicial transformada en una incredulidad desconcertada. No estaban viendo a un mecánico trabajar, estaban presenciando un ritual, una comunión entre el hombre y la máquina que desafiaba toda lógica moderna. Finalmente, su búsqueda lo llevó a un mazo de cables cerca del cortafuegos, una sección que parecía estructuralmente perfecta y que había sido ignorada por todos los demás. Con la delicadeza de un cirujano, usó una pequeña navaja para cortar el revestimiento exterior. Allí, en una sola hebra de un cable de cobre, invisible a simple vista, encontró el problema. Una minúscula mancha de corrosión, un defecto de fábrica casi microscópico, que solo interrumpía el circuito cuando el motor alcanzaba una temperatura muy específica. Era una falla imposible de encontrar con la tecnología. Con una gota de soldadura y una precisión de relojero, reparó la conexión. Luego, se deslizó en el asiento, giró la llave y el motor V12 del McLaren F1 rugió con una furia limpia y atronadora, un sonido más puro y potente de lo que nadie en ese taller lo había escuchado jamás. El eco del motor se desvaneció, dejando un silencio denso y pesado en el taller. Ricardo, con el rostro pálido y la arrogancia destrozada, se acercó a Héctor. Su voz, ahora despojada de todo desprecio, era apenas un murmullo. ¿Quién es usted en realidad? Héctor se limpió la grasa de las manos con un trapo, mirando sus dedos como si los viera por primera vez en 20 años. Levantó la vista pero no miró a Ricardo. Sus ojos encontraron los de Javier al otro lado del taller, en una comunicación que no necesitaba palabras. «Soy un hombre que se olvidó de quién era durante demasiado tiempo», dijo con una calma que parecía venir de otro mundo. «Mi nombre es Héctor Vega, y en Cuba, hace muchos años, la gente decía que mis manos podían oír los secretos que los motores se negaban a contar». El nombre resonó en la memoria de Javier, sacado de las páginas de viejas revistas de automovilismo. No estaba mirando a un mecánico, estaba mirando a una leyenda que había vuelto de entre los muertos. Al día siguiente, el rugido del McLaren no fue un final, sino el verdadero comienzo. Javier reunió a todo su personal en medio del taller, con Héctor a su lado, no como un extraño, sino como el pilar de un nuevo comienzo. Con una voz clara y despojada de su habitual frialdad corporativa, anunció que Vanguard Motors estaba cambiando para siempre. Ya no sería un simple escaparate de riqueza, sino un santuario para el verdadero arte de la mecánica. Creó el puesto de consultor jefe y mentor, ofreciéndoselo a Héctor no como un acto de caridad, sino con el respeto que se le ofrece a un maestro. Ricardo y los demás mecánicos, ahora despojados de su arrogancia, escuchaban en un silencio que ya no era de desdén, sino de una profunda y humilde reconsideración. Habían sido testigos de algo que la tecnología no podía explicar, y en ese momento entendieron que el valor de un hombre no se medía por la ropa que vestía, sino por la sabiduría que guardaba en sus manos. La transformación de Javier fue más allá de un simple cambio de personal. Invirtió una parte considerable de las ganancias del taller en la creación de un ala completamente nueva, bautizada como la Academia de Mecánica Héctor Vega. No era una escuela convencional, sino un programa de becas diseñado para jóvenes de bajos recursos. Aquellos que, como Héctor, poseían un talento innato pero carecían de oportunidades. El criterio de admisión no eran las calificaciones, sino la pasión pura, la chispa en los ojos al hablar de un motor. Héctor, con una paciencia y una dedicación que parecían inagotables, se convirtió en el corazón de esa academia.
Les enseñaba a sus alumnos a escuchar el lenguaje de las máquinas, a diagnosticar con el instinto y a respetar cada tuerca y cada tornillo como parte de un todo mayor. El taller, antes un templo frío al lujo, se llenó del sonido del aprendizaje, de la risa y de la esperanza. 2 años después, el ambiente en Vanguard Motors era irreconocible. El brillo del epoxi blanco seguía allí, pero ahora estaba salpicado de las huellas del trabajo honesto y la colaboración. Héctor, con una apariencia saludable, el cabello canoso bien cortado y una serenidad que parecía emanar de él, caminaba entre los bancos de trabajo, guiando a un grupo de jóvenes atentos y entusiastas. Ya no era el fantasma atormentado por su pasado, sino un hombre que había encontrado la paz al regalar su don a otros. Javier pasaba la mayor parte de sus días allí, no en su oficina acristalada, sino abajo, con las manos manchadas de grasa, aprendiendo de nuevo a amar lo que hacía, su rostro libre de la fatiga existencial que lo había marcado. Había descubierto que el verdadero éxito no se medía en balances financieros, sino en las vidas que lograba transformar. Una tarde cálida, muy parecida a aquella en que todo comenzó, un chico joven, con la ropa gastada y la mirada tímida de quien se siente fuera de lugar, se detuvo en la acera, mirando con asombro a través del cristal. Antes de que pudiera dudar, la puerta se abrió. No fue Javier ni Héctor quien salió, sino uno de los graduados más brillantes de la academia, un joven que había llegado en circunstancias similares un año atrás. El muchacho se agachó al nivel del recién llegado. Le sonrió con una calidez genuina y le dijo unas palabras que ahora eran el nuevo lema del lugar. ¿Te gustan los motores? Pasa, al maestro le encantará conocerte. La verdadera redención no es un final, sino el comienzo de un ciclo infinito de bondad. Si estas historias te recuerdan que siempre hay esperanza, tu suscripción nos da la fuerza para seguir compartiendo estos viajes de regreso a la dignidad.